Bueno, pues vamos a dar inicio al tema de hoy, a nuestro estudio de hoy. Es un tema de análisis, como, como siempre procuramos hacerlo, ¿no? Apegándonos al tema de estudio, al formato que manejamos nosotros como estudio. Y el tema de hoy se llama En nombre de Dios. ¿Y qué significa en nombre de Dios? ¿Por qué hacer las cosas en nombre de Dios? ¿O por qué decimos las palabras en nombre de Dios? ¿O por qué juramos por Dios? Y es que, bueno, nosotros los seres humanos muchas veces tratamos de darle valor a las cosas que decimos y hacemos usando el nombre de Dios. Y eso sucede porque a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, los seres humanos siempre tratamos de encontrar esa forma de hacer creíbles todas las palabras que decimos. ¿Sí? Tratamos de darle un valor, una validez a la palabra. Y de hecho, digo, los más ancianos no me dejarán mentir, pero eh, hace muchas décadas atrás todavía se le daba valor a la palabra y el decir las cosas tenía tanto valor y se respetaba la palabra tanto como si fuera por escrito. Y dentro de la costumbre común de las personas, una de las maneras de darle validez a lo que decían era usando el nombre de Dios o jurando por Dios. Y bueno, hoy en día, pues bueno, ya contamos con métodos, ¿sí? Métodos escritos, incluso métodos electrónicos en los cuales se hace valer la palabra de una persona. De hecho, bueno, pues por ahí tenemos un dicho que dice que papelito habla. ¿Sí? Y en ese papel dejamos asentado y dejamos por escrito que el contrato que estamos haciendo, el negocio que estamos haciendo, el pacto que estamos haciendo, tiene un valor. ¿Por qué? Bueno, pues el tema de la palabra ha caído en desuso y por la misma falta de respeto, por la misma falta de compromiso, por la misma falta de valor moral, podemos decirlo, la gente no ha respetado la palabra. Entonces se ha estado usando el método escrito. Ahora bien, ¿qué valor tiene un documento o qué valor tiene un escrito? Bueno, pues puede tener el valor que tú le quieras dar o puede tener el valor que las autoridades le den como sustento a través de un sello y una firma. Y bueno, de esa manera pues, se busca dar credibilidad. Y aunque hay personas que se escudan en jurar por el nombre de Dios, porque todavía hay mucha gente que jura por el nombre de Dios, hay otras personas que juran por lo más valioso que tienen en la vida, que pueden ser sus padres o sus hijos. Nosotros debemos observar algo y debemos ajustarnos a lo que nuestro Dios nos indica que hagamos, lo que nos enseña. Este tema de nombre de Dios es secuela del estudio anterior que vimos del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo y el nombre de Dios viene dentro de la misma lista de los 10 mandamientos del decálogo de Éxodo 20. ¿Por qué? Vamos, para que tengamos la referencia, vamos a leer lo que dice Éxodo 27. ¿Te leo? Por favor. 27. Así es. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ajá, así es. Se observan Éxodo 20, ¿sí? En la mayoría de las escrituras aparece como el decálogo o los 10 mandamientos dados al pueblo hebreo. Y dentro o previo de los 10 mandamientos está este que dice que no debes tomar el nombre de Jehová tu Dios de manera indigna, porque Jehová no dejará sin castigo al que tome el nombre, su nombre, de manera indigna o en vano. Y es que esto, hay un ruidito por ahí, y es que esto se da a entender de que la mayoría de las personas o el grueso de las personas han usado el nombre de Dios para hacer querer sus palabras y ¿qué creen? Las personas no cumplen. ¿Sí? Entonces, por mala costumbre, por mal hábito, por deslealtad, ¿sí? Han usado el nombre de Dios y no cumplen la palabra. ¿Sí? Eso lo podemos tomar como una forma de abuso, ¿sí? Contra aquellos que han creído en tu palabra. Entonces, dentro de la formación que nosotros debemos tener, es sustentar nuestra palabra. ¿Con qué vamos a sustentar la palabra que estamos empeñando? Y tan importante es el empeño de la palabra, que no solamente lo menciona aquí en Éxodo 20, ¿sí? Y se observan, lo repite 2 veces de manera indigna, como recalcando que no se tome su nombre en vano. Y no solamente lo menciona en Éxodo 27, también lo vemos en Deuteronomio 5:11. Leo, Adelante. no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Sí, ahí no se vale al decir es que yo no sabía, yo me lo imaginaba. Yo te hice la señal del juramento porque estaba seguro de que sí, pero ¿qué crees? Me equivoqué. Entonces, no se debe tomar el nombre de Dios en vano porque dice, no te vas a quedar sin castigo. ¿Cuándo te va a castigar Dios? Bueno, pues es que realmente no te pone una fecha. Simplemente va a tener una consecuencia por no respaldar tu palabra. Entonces, se usa 2 veces la palabra indigno. ¿Qué significa esta palabra? Que no tiene mérito ni disposición para algo, que es inferior a la caridad y mérito de alguien o no corresponde a sus circunstancias. Eso es algo indigno. La palabra indigno, que no tiene mérito ni disposición para algo, ¿sí? Que es inferior a la calidad. Tú compras una piña, ¿sí? Y el vendedor te jura y te perjura que son piñas frescas, sabrosas, dulces, jugosas, listas para el consumo. Llegas a tu casa, la cortas y la piña ya está añejada, lista para tepache, ¿no? No cumplió con la calidad, es inferior, no es digna de cortarse esa piña para una ensalada, para un cóctel de frutas. Entonces, si no es digno algo, o si los seres humanos no somos dignos de tomar la palabra de Dios para respaldar lo que decimos, entonces, ¿quién es digno de usar la palabra de Dios o de jurar por el nombre de Dios? ¿Cuáles serían las situaciones o las circunstancias en que se puede usar el juramento de Dios?
¿Sí? Aquí, el principal problema es que se usa, se jura en su nombre, pero se falla. No tomarás mi nombre en vano, no lo tomarás indignamente. Bueno, entonces, si digo por Dios y si cumplo, para allá vamos. Entonces, si vemos Mateo 5, 33 al 37, se lo pueden buscar por favor y leerlo. Mateo 5, 33 al 37. Leo, hermano. Ajá. 5, 33 al 33 37. al 37. Ok. También oyeron ustedes que se dijo a los de la antigüedad, no debes jurar y no cumplir, sino que tienes que pagar tus votos a Jehová. Sin embargo, yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza debes jurar, porque no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Simplemente signifique su palabra sí, sí, y su no, no, porque lo que excede de esto proviene del inicuo. Así Hasta ahí. es. Así es, gracias. Esto, ¿por qué es importante aprenderlo desde temprana edad? Porque es importante también aprenderlo, digo, se han pasado años y apenas lo estamos conociendo, a la mitad de nuestra existencia, porque es importante también aprenderlo, ¿sí? ¿Qué sucede con tu registro mental cuando dices sí, es un sí, y se cumple ese sí, y el no, se cumple eso de titubear? Bueno, sí te dije que sí, pero pues era, pues no, no, realmente no quería. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, sí te dije no, pero en el fondo sí quería. ¿Qué sucede cuando eres tibio? De hecho, hay un texto que menciona a los tibios. ¿Qué sucede cuando eres una persona tibia? Que los va a vomitar de su boca. Ajá. ¿Sí? Y de hecho, en la vida cotidiana, ¿sí? Si tú tratas con una persona tibia, ¿qué sucede? ¿La tomas en serio? Pues No la no, tomas en serio porque no es de fiar. No puedes llegar a nada porque no sabes realmente qué estás tratando. ¿Sí? Oye, necesito que me prestes $1,000,000, te doy el 10% de interés y te lo regreso en 3 meses. Ejemplo, ¿no? Ok, perfecto, pues aquí tienes el $1,000,000, ¿sí? Y llegan los 3 meses y no te paga, ni los intereses. Llegan otros 3 meses y no te paga. Llega el año y no te paga. Se siguen acumulando intereses. Cuando esa persona finalmente te paga, ok, qué bueno que me pagó. ¿Le vas a volver a prestar dinero? no. No, porque su palabra no tiene crédito. Ya no hay credibilidad. ¿Sí? Por eso cuando ustedes se solicitan un préstamo a un banco, antes de darles crédito, o sea, creer en ustedes, tener credibilidad, pues tienen que sustentar la manera en que van a pagar ese préstamo. ¿Sí? Pero si no hay crédito en ti, porque has fallado, ¿qué sucede entonces? Y lo mismo que vemos aquí en la escritura, lo aterrizamos a nuestra vida cotidiana y lo mismo sucede en todo. La típica, ¿no? De aquí de México. Estoy a 5 minutos de llegar contigo. ¿Estás seguro? Estoy a 5 minutos.
y apenas se va levantando de su cama, ¿no? No es típica aquí de un ejemplo clásico aquí en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo vas a creer en alguien que es tibia? O sea, si fuera tajantemente, sabes que me quedé dormido, pero me comprometo a estar ahí en 30 minutos, sin falta, y llega a los 30 minutos, es una persona que cumple, ¿sí? Oye, te doy el préstamo, aquí tienes, no fueron 3 meses, fueron 2 meses y 28 días. Aquí está tu dinero y tus intereses. Ok, perfecto. La siguiente que te pide prestado, sin problema le vuelves a prestar. Hasta le prestas con gusto. Entonces, nosotros, si vemos y observamos lo que nos enseña la Escritura, más allá del terreno espiritual, ¿sí? Lo aplicamos en nuestra vida cotidiana y estamos bien con nosotros mismos, ¿sí? En una ocasión yo les mencionaba cómo pretendemos ascender al reino de los cielos cuando en la parte material, que es la parte básica, estamos mal, ¿sí? ¿Cómo pretendemos subir al reino de los cielos cuando llevamos rencores, enojos, envidias, contiendas? Eso no nos va a permitir ascender. Entonces, al leer Mateo 5, 33 al 37, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está recalcando? ¿Qué es lo que se nos está enseñando? Simplemente signifique su palabra sí, un sí, y su no, no. ¿Te gustan los tamales? No me gustan. ¿Quieres un tamal? No, gracias. Anda, cómete un tamal. No, gracias, estoy bien. Anda, cómete un tamal, no me desprecies. No, gracias. ¿Por qué seguir insistiendo? ¿Quieres un agua de horchata? Sí, gracias, tengo sed. ¿Seguro? Sí. Pero es que es de horchata, está muy dulce. Sé que eres diabético. Sí, dame un vasito de horchata. Gracias. Tengo sed. Eso de, sí, pero es que no sé si tomarme, no es que soy diabético, pero es que se me sube el azúcar. Entonces no te lo tomes. ¿Sí? ¿Para qué andar titubeando? ¿Por qué quitarle el tiempo a alguien que tiene, al que tienes enfrente? Le estás quitando el tiempo con ese titubeo. Tan fácil que es, no, no, gracias, no se da la vuelta y es otras cosas. Sí, gracias, se da la vuelta, te trae el agua y ya se va a hacer otras cosas. Ya se sienta a platicar contigo. Es un ejemplo básico y muy cotidiano. Si no hagan la prueba esta semana, bueno, este fin de semana, hagan la prueba y pórtense de manera tibia el día de mañana. Y van a ver cómo les va. Pórtense de manera decidida el domingo con un sí o un no, según la circunstancia, y van a ver cómo les va. ¿Quieres este ascenso y esta promoción? Sí, pero es que me queda lejos. Pero es que la paga no va a ser mucha. Pero es que son más responsabilidades. Bueno, si quieres el puesto o no. ¿Sí? ¿Quieres ganarte 1,000,000 de pesos? Sí, pero pues es que para ganar menos necesito muchas horas de trabajo y tengo que levantarme temprano y me queda lejos y van a ser muchos días de desvelo y bueno, ¿lo quieres o no lo quieres? De manera decidida, sí o no. Y hay algo muy, muy importante y algo que no observamos luego. Créanme que cuando es un no, no pasa nada. No pasa nada. No se hacen las cosas, no sucede nada. Pero cuando se dice un sí, las cosas reaccionan y funcionan. Entonces, también ahí depende de nosotros el ver que las cosas sí funcionan o no avanzamos y nos quedamos estancados en lo mismo. ¿Queremos avanzar al reino de los cielos? No, sí quiero. Ok, pero es que tienes que dejar muchas cosas que te hacen daño, te perjudican, que no te permiten crecer espiritualmente.
Es que pues esto todavía lo tengo. Bueno, ¿quieres sí o no? Sí. Y bueno, ¿y desde dónde viene la costumbre de jurar? ¿O por qué usamos la costumbre de jurar? Realmente el juramento viene desde muchos años atrás, muchos siglos atrás. Y una de las referencias que tenemos la podemos ver en el libro de Hebreos, ¿sí? Hebreos 6, del 13 al 18. ¿Saben cuál es otro problema de ser tajantes, de decir claramente un sí y un no? Es que muchas veces nos encontramos con seres que no son muy maduros y mientras sea un sí a favor de ellos y que les beneficie, no hay problema. El problema es cuando es un no que les perjudica y que les quita de su área de confort, que empiezan a meter muchos argumentos y conflictos. Ese también es otro problema. Hebreos Hebreos 13, 6, del 13 al 18. 3, del 6 al 8. Hebreos 6, del 13 al 18. Hebreos Leo, 6, por favor. porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo Ajá. cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Al 18. Gracias, gracias. Entonces veamos. Este análisis es muy interesante porque dice, de cierto, porque cuando Dios hizo su promesa a Abraham, estamos hablando de la época en la cual, para darle fin a toda contienda, todo conflicto, usando el nombre de Dios, se estaba afirmando y confirmando tu palabra. Puesto que no podía jurar por nadie mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. ¿Y Dios le mintió a Abraham? ¿Ha faltado la palabra de Dios desde Abraham? Y dice, y así, después que Abraham hubo mostrado paciencia, obtuvo esta promesa. Porque los hombres juran por el que es mayor, y su juramento es el fin de toda disputa, ya que para ellos es una garantía legal. Y podemos decir, bueno, entonces no está mal o no es incorrecto que nosotros juremos por Dios para hacer cumplir nuestra palabra, que crean en nuestra palabra. Nada más que hay un pequeño detalle. Nosotros los seres humanos estamos sujetos a muchas variables. ¿Sí? Tú podrás prometer que llegas mañana sábado a las 2 de la tarde a la junta con X persona, ¿sí?
y tu trayecto dura 1 hora y media. Sales con tiempo una media hora adicional calculando 2 horas. Pero ¿qué crees? En el camino te chocan, hacen pedazos tu vehículo y ya no puedes llegar. Entonces, ¿cuál fue ahí la garantía de que ibas a llegar? Por eso, cuando vemos acá en el pasaje anterior que sea nuestro sí, sí, uno, ¿no? Ok, mañana nos vemos a las 2 de la tarde, ¿no? Ese es el compromiso. Sucede lo mismo, ya no usaste el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a muchas variables. ¿Sí? Sí disponemos, empeñamos nuestra palabra, empeñamos nuestra energía, pero no usamos el nombre de Dios. A veces creemos que el actuar de esa manera, empeñando el nombre de Dios, las cosas se van a dar indiscutiblemente. ¿Y qué pasa cuando no se dan las cosas? ¿Con quién te enojas? Entonces, cuando no usas el nombre de Dios para que se hagan las cosas, eres tú el responsable. Al que le sucedieron las variables es a ti. Entonces, no debemos dejar guiarnos por la costumbre para dar fin a una discusión cuando realmente son muchas variables. Adelante, Raquel. Manito, ¿te refieres a cuando decimos primeramente Dios nos vemos aquí mañana o primeramente Dios nos... o Al hecho de que tú tan segura estás con otra persona de que vas a verte, ¿sí? Y que tú le juras y le perjuras que tú vas a estar ahí presente. O sea, no es lo mismo Ujú, si nos vamos a ver, si se nos concede vernos, y ujú. si nos permiten, tienen misericordia de que nos veamos, a que tú, bueno, mañana te juro por Dios que sí nos vemos, Ah, y no ok. llega. Sí, sí. Sí, porque normalmente pues eso sí siempre lo utilizo, ¿no? O sea, hasta mañana Ujú. primeramente Dios Sí vemos que se o... nos concede, sí. Sí, y Ah, es que además, digo, tú lo debes saber mejor, creo que mejor que yo, que incluso en términos jurídicos, la palabra que usas en el sentido que usas de la palabra es como se entiende. ujú. Entonces, no es lo mismo pedir autorización que confirmar que te van a dar la autorización, Exacto. ¿sí? Entonces, para que, y de hecho el pasaje anterior lo vimos, que sea nuestro sí, sí, uno no. Y diremos, bueno, es que pues Dios, aquí el apóstol Pablo está tomando como referencia a Abraham. ¿Y desde cuándo está esto escrito? ¿De dónde lo tomó el apóstol Pablo? Bueno, resulta que lo que el apóstol Pablo mencionó en Hebreos 6:13 al 18, lo podemos corroborar desde el Génesis 22:15 al 16. Génesis 22, del 15 al 16. Leo. Por favor. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Uh-huh. Así es. Entonces, desde ahí el apóstol Pablo está tomando y veamos que el jurar es muy antiguo. Es muy antiguo. Ahora bien,
En estos tiempos modernos, en estos tiempos de la electrónica, ¿qué diferencia hay con hace 6,000 años? En el uso de la palabra, en confirmar las cosas que decimos. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ha mejorado en esos 6,000 años? Pero como que no estamos entendiendo la pregunta, Pablito. Ok. Hace 6,000 años, las personas para hacer un convenio, un trato, un negocio, o en una discusión usaban el nombre de Dios para dar término a esa discusión y confirmar y asegurar que lo que decían era cierto. Hoy en día, con los medios electrónicos, ¿cómo aseguramos o confirmamos que lo que tú dices es cierto? La promesa que estás haciendo es cierta, que no vas a fallar a tus compromisos. Realmente, en 6,000 años no ha cambiado nada. ¿Por qué razón? ¿De dónde emana la promesa o el compromiso que se hace? De ti mismo. Entonces, cuando tú no eres una persona íntegra, cuando no eres una persona sincera, cuando no eres una persona leal, cuando te la pasas mintiendo, engañando, manipulando en información, ¿sí? Haciendo creer a las personas ciertas cosas con verdades a medias, ¿sí? Cuando más que verdades a medias, omites mucha información, manipulas la información, ¿de dónde emana todo eso? De ti mismo. Nuestros actos. Exactamente, es de ti mismo. Entonces, el primer problema para que sea creíble un negocio, un tratado, un convenio, eres tú. Tu falta de integridad va a hacer que las cosas no funcionen. Y después, cuando, digo, es que a nadie lo puedes estar mintiendo mucho tiempo y que te crea todo el tiempo las mismas cosas, ¿qué va a suceder? Lo que decía el Señor Jesucristo. Por sus hechos los conocerán. Entonces, los hechos son los que hablan de ti. Entonces, ya no es tu palabra empeñada, ya no son todos los juramentos que has hecho en nombre de Dios, eres tú el que está siendo evaluado. Y todos los juramentos que hiciste en nombre de Dios salen sobrando, porque eres tú el que no ha sido una persona íntegra, una persona leal, una persona confiable. Y no me dejarán ustedes mentir, ustedes lo pueden confirmar. Hoy en día en todas las organizaciones, ¿qué es lo que se está buscando? Personas en quien confiar, personas confiables. Porque entonces las organizaciones no funcionan. Y eso es a nivel trabajo, a nivel laboral. Y en tu vida personal, vas con el señor de la esquina, el abarrotero. Oiga, don Juanito, fíjese que me pagan me pagan pasado mañana. Présteme jamón, huevos, lo que sea, ¿no?
y le pago el lunes sin falta, y no le pagas el lunes, ¿qué creen que va a suceder? Ya no te vuelve a dar fiado. Entonces, hasta lo más básico, lo más elemental, debemos cuidar esa parte. Ahora bien, si lo vemos muy religiosamente, lo que está en la escritura, veamos de las cosas que detesta Dios. Y de las cosas que más detesta Dios es precisamente lo que la gente jura y perjura. Lo vamos a ver en Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Leo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abobina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ujú. Y en todos esos casos, ¿qué empleas? Aparte de la inteligencia, ¿verdad? Usas la palabra. En todos esos casos, empleas la palabra. De ahí la gran importancia de cuidar nuestras palabras. De ahí la gran importancia de lo que decimos y cómo lo decimos. De ahí la gran importancia que empleemos palabras que sean entendibles a todos. De ahí la gran importancia de que si algo no te conviene decirlo, mejor no lo digas. No sea que te comprometas con tu prójimo y te veas atado a él. Entonces, procuremos ser fieles con nuestras palabras y más que ser fieles con ellas, las acciones que la palabra origina. Y eso lo vamos a ver en Eclesiastés 5 del 2 al 6. Eclesiastés 5 del 2 al 6. Leo, hermano. Por favor. Dice, estoy dormida, pero mi corazón está despierto. Ahí está el sonido de mi amado que golpea. Ábreme, oh hermana mía. Ah, no, disculpa, otro No, verso que acabo de cantar. no, ¿Verdad? es Eclesiastés 5. Es Eclesiastés. Disculpe. Eclesiastés 5. Sí, aquí está. 5, ¿qué? 2, 5 2 del al 2 6. al 6. Ajá. Sí. No te des prisa respecto a tu boca, y en cuanto a tu corazón, no se apresure a producir una palabra ante el Dios verdadero, porque el Dios verdadero está en los cielos, pero tú estás en la tierra. Por eso debes resultar pocas tus palabras, porque ciertamente viene un sueño a causa de la abundancia de ocupación, y la voz del estúpido a causa de la abundancia de palabras. Siempre que hagas un voto a Dios, no titubees en pagarlo, porque no hay deleite en los estúpidos. Lo que prometes en vida, págalo. Claro. Mejor es que no hagas votos que tengas voto y no pagues. No permitas que tu boca haga pecar a tu carne. Tampoco digas delante del ángel que fue una equivocación. ¿Por qué debe indignarse el Dios verdadero a causa de tu voz?
y temer que destrozar la obra de tus manos. Así es, ¿sí? Y de ahí la importancia. Y créanme que si no hagan memoria de varias situaciones en las que hayan vivido, que hayan visto cómo alguien promete o ofrece algo y no lo cumple. Y a causa de su falta de compromiso en lo que ha ofrecido, todo se le derrumba. Oye, Pablo, pero es que, ¿sabes qué? Ok, nosotros como cristianos, evangélicos, protestantes, creyentes en Dios, pues sí, efectivamente, eso yo lo escuché desde muy pequeño y siempre he sido íntegro en decir sí a las cosas y no a las cosas que son o no son. Bien por ti, pero es que la gente no es así conmigo. Es ahí donde tenemos que ser muy astutos y muy cautelosos también con las acciones de la gente. Por eso dijo el Señor Jesucristo, por sus obras los conocerán. Por sus obras se les conocerá. Entonces, cuando veamos eso, créanme que es más sano, mejor mantener distancia. Ya descubriste que no es una persona leal, íntegra, comprometida, mantén tu distancia. ¿Sí? Porque el único que va a terminar enojado eres tú. Y el que va a terminar maldiciendo la situación eres tú. Y tú vas a llevar esa carga de enojo, de rencor, de resentimiento, con ganas de desquitarte y no poder hacerlo. Mejor aléjate. Por salud mental. Ahora, si son masoquistas y les encanta sufrir, pues ahí sigan. Y, y veamos que nuestra palabra es nuestra credencial a otras cosas mejores y mayores. Eso lo podemos confirmar que en Santiago 5:12. Sí, un libro tan chiquito como Santiago, pero Santiago, lo poco que escribió, también nos da cada lección que dice uno, wow. Santiago 5:12. Ya para irnos. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos presionan y nos obligan 5:12, hermano. a prometer las cosas? Santiago 5:12. Dice, sin embargo, sobre todo, hermanos míos, dejen de jurar, y ya sea por el cielo o por la tierra o por cualquier otro juramento, pero que su sí signifique sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Así es. Oye, pero me están presionando. Tengo que decirle sí. ¿Te conviene dar el sí? No, no me conviene. No des el sí. Así de fácil. Oye, que me están viendo, me están presionando. No te dejes presionar. Oye, pero que es una situación familiar muy de casa, muy íntima de casa. Pues el problema de dar un sí o un no, el único que paga las consecuencias de empeñar la palabra eres tú. ¿Sí? Entonces, a veces el no, digo, es que luego hay que dar muchas explicaciones, pero a veces el no, ¿sí? Hay que desmenuzar por qué no se hacen las cosas, ¿sí? Para que te puedan entender un poquito o pretender que te comprendan un poco el por qué estás diciendo no. Repito, hay situaciones en que nos encontramos con personas muy inmaduras que se encaprichan y hacen su berrinche para que les des el sí, porque saben que les puedes ayudar. Pero entonces, ahí el único que va a salir afectado eres tú. Entonces, ya cada quien evaluará y medirá que da el sí, hasta qué punto, y especificar y delimitar y dejar en claro el límite
¿En dónde sí está tu sí? ¿Y en qué punto está el no? Y el por qué no. Porque al rato tú no vas a descansar, no vas a dormir bien, vas a estar preocupado, te vas a estar apretando las manos, porque estás sujeto a la voluntad de quien le accediste a dar tu voluntad. Entonces, sí, hay que ser leales con nuestras palabras y responsabilizarnos de nuestras acciones. ¿Qué va a estar con ustedes? Jehová te